Nuevamente con ustedes el doctor Tigre. Bien, hoy hablaremos sobre la medicina rural y la famosa medicina familiar. Estamos en esta insistencia de los sistemas de salud por crear lo que se llaman los médicos familiares. Y no se quiere reconocer que existen otro tipo de médicos que son los médicos rurales. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un médico familiar y un médico rural? El médico familiar es un individuo que responde a las condiciones propias de los pacientes urbanos. Y aunque el mundo está caminando hacia la urbanización, y solamente en este siglo ya estamos hablando de que el 50% de la población es urbana y que pasará a ser el 70%, en el futuro es indudable que las cosas pueden cambiar. Ahora, el paciente rural es diferente del paciente urbano. El paciente rural es un paciente expuesto a las inclemencias del tiempo, por ejemplo. Tenemos climas cálidos, climas secos, climas de diferente tipo, la lluvia, el sol, hacen que él sea diferente. Mientras que el paciente urbano es un paciente que desde niño está protegido del sol. En el paciente rural, el sol no le hace ningún efecto, no le hace ningún cambio. Es más, nacen bajo el sol, crecen bajo el sol y el sol no les produce ningún cáncer. Lo mismo, la exposición a factores como los alimentos. Mientras que el paciente urbano está expuesto a alimentos procesados y básicamente a alimentos refrigerados o conservados, el paciente rural vive expuesto a alimentos que se consumen de manera inmediata. Entonces tienen otro tipo de nutrición. La actividad física. Mientras el paciente urbano es un individuo que está frente a una pantalla de televisión, que ve el mundo a través de un vidrio, el vidrio de la televisión, el vidrio de la ventana, el vidrio del automóvil, el vidrio del bus. El paciente rural es un paciente que se expone al viento, se expone a la lluvia, se expone a los insectos, se expone a todo tipo de cosas. Inclusive, el sistema de transporte en los medios rurales es masivo, por tanto está expuesto a que el vecino de al lado tosa. Y en cambio en el paciente urbano, gran parte del sistema de transporte es en automotores privados. Entonces, el nivel de exposición a individuos portadores de enfermedades es mucho menor. En estas condiciones, también hay otra característica de la práctica médica. El médico rural es un médico que tiene el conocimiento de los avances científico-técnicos más los recursos propios del medio. Y los recursos curativos propios del medio son plantas medicinales, temperatura, calor, alimentos, aguas, la calidad de agua. En lugares que tienen aguas termales, por ejemplo, se pueden utilizar las aguas termales para curar. El mar tiene propiedades curativas. Las cascadas tienen propiedades curativas. Existen muchas otras características propias del medio, por ejemplo, la presencia de chamanes, de curanderos locales. Para el médico urbano, el trauma psicológico, especialmente en los niños, que puede producir, por ejemplo, una caída, un insulto, una actitud violenta familiar, una actitud violenta social, y que producen en ellos síntomas de manifestaciones físicas, por ejemplo, diarreas, fiebre, depresión, anorexia, insomnio. En el paciente urbano, en el médico familiar, no los puede reconocer. Entonces nosotros, los que estamos en el campo, sabemos que esas terapias son específicamente particularidad de los curanderos y chamanes de la zona, que por centurias han desarrollado sistemas terapéuticos especiales. El uso del tabaco, el soplo, el rezo, ciertas plantas medicinales, la convergencia familiar hacia el curandero, son mecanismos psicológicos de curación, pero también son mecanismos fitoterapéuticos de curación. Existen los sobadores. Nosotros siempre pensaríamos que tienen que ir al traumatólogo.
Acá el sobador es un experto en acomodar los huesos después de una lesión, sean luxaciones, sean fracturas, y saben por experiencia de sus padres, de sus abuelos, es una transmisión de conocimientos, cómo se puede resolver ese problema de manera absolutamente menos cara y complicada que en la medicina occidental. Pero sin embargo hay otro hecho fundamental. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la medicina occidental, especialmente los médicos de la medicina occidental, han pasado a ser una de las más importantes causas de enfermedad en el mundo. Se dice que la primera causa de enfermedad en el mundo sigue siendo el infarto, la segunda el cáncer, la tercera se le acusa el tabaco, por ejemplo, y la cuarta ahora está en entredicho, pero ya se está señalando como culpables a la medicina. Después de 45 años de haber hecho medicina, el Estado, a través de los subcentros, de los hospitales, de crearse el Ministerio de Salud en el Ecuador, de crearse el Seguro Social Campesino, de enviar médicos formados en las universidades a los campos, se puede afirmar con certeza que nosotros lo que hemos hecho es fabricar adictos a los analgésicos y adictos a los antibióticos, dos elementos fundamentales. No digamos que también hay adictos a las vitaminas, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente hablemos de los adictos a los analgésicos y de los adictos a los antibióticos. El uso de antibióticos ha sido indiscriminado. Es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial la revolución de los antibióticos significó realmente una mayor supervivencia humana y permitió a los seres humanos penetrar en zonas que eran impenetrables como los trópicos, donde muchos parásitos, donde muchas bacterias tenían un gran poder. Hoy, con el uso de los antibióticos, hemos logrado derrotar el poder de los parásitos y el poder de las bacterias. Sin embargo, queda también por ver si es justificable esto, el seguir utilizando de manera indiscriminada los antibióticos, sabiendo que el momento que nosotros utilizamos antibióticos, nuestro sistema inmunológico se debilita porque nuestros glóbulos blancos no se ejercitan en la defensa del organismo, y al no defenderse el organismo, al perder su propia capacidad de defensa, los glóbulos blancos tienen la incapacidad de detectar bacterias, de luchar contra ellas, de detectar sobre todo células extrañas que pueden salir de la degeneración celular o de virus que pueden modificar genéticamente una célula, como el caso del SIDA. Y eso nos hace mucho más propensos del cáncer. Entonces la gran pregunta es si nosotros al utilizar antibióticos no estamos creando una población propensa al cáncer. Lo mismo pasa con los analgésicos. Sabemos que los analgésicos neutralizan los sensores de temperatura y los sensores de dolor y presión. Entonces el organismo, para poder vivir en ese ambiente, se ve obligado a crear, a recordar, a utilizar la memoria, a saturar su memoria con la memoria anterior, es decir, lo que pasa antes. Esto es una de las cosas fundamentales que nos afectan y que, bueno, disculpen, esa es la alarma que me indica que tengo que salir ya a trabajar y que tengo que volar de aquí, tengo que dejarles a ustedes en unos minutos. Entonces, cuando nuestro organismo, por ejemplo, cuando comenzamos a perder la visión, perdemos parte de la memoria porque nuestra memoria está ocupada tratando de recordar lo que es lo que tenemos que ver, porque ya no vemos bien. Lo mismo pasa cuando falla la audición. Nuestra memoria trata de recordar qué es lo que estamos oyendo, porque ya no oímos bien. Y recuerda, utiliza la memoria. Lo mismo pasa cuando utilizamos antibióticos. La memoria se activa para tratar de recordar cuál puede ser la temperatura, cuál puede ser la presión, cuál puede ser tu peso. Entonces, las personas que toman muchos analgésicos caminan de manera torpe, golpeando el piso. Esto les lesiona más y tienen su memoria ocupada en tratar de recuperar la sensibilidad. De tal manera que los analgésicos lo que hacen es afectar la memoria, que
memoria. La memoria anterior se llama. Nos olvidamos dónde ponemos las llaves, dónde ponemos tal cosa, qué hicimos, cuál es el nombre de la persona, cuál es el número del teléfono, cuál es lo que teníamos que hacer en ese instante. Este olvido de la memoria anterior se debe a que la memoria anterior está ocupada en tratar de recordar lo que los sentidos han ido perdiendo, la sensibilidad. Entonces hemos así fabricado un sistema de drogadictos a los analgésicos, de drogadictos a los antibióticos y gente que es indefensa realmente. Esto es una de las dos pruebas de que realmente la medicina occidental ha comenzado a convertirse en iatrogénica, en causante de enfermedades. Entonces el médico rural se diferencia del médico familiar, del médico urbano, en el que el médico urbano no percibe estas características propias del medio. Bien, con eso nos retiramos y nos veremos en la próxima reunión.